trabajar las cosas de una forma práctica. Ya está bien de excusas y vamos a empezar. A mí me gustaría plantearos en esta parte conceptual 4 grandes cosas. Una primera sería la perspectiva que tenemos ante los conflictos. Una segunda, el tema de los conflictos como procesos. Una tercera, que sería las actitudes ante los conflictos. Y una cuarta, todo el tema de la agresividad y la violencia, con una serie de implicaciones educativas. Terminaré planteando, pero prácticamente solo a nivel de enunciado, las grandes herramientas que, como os digo, desarrollaremos a la tarde, no en la mañana. Y ya sé que a la tarde hay muchos grupos y no quiero sacar a gente de otros grupos, así que creo que será interesante que cada cual esté en su taller, aunque quienes estén conmigo, pues encantado, los explicaremos y espero que las compartáis con los compañeros y compañeras que estén en los otros talleres. Primera idea, perspectiva ante los conflictos. A ver si os veo. Hay una idea generalizada, si no decirme lo contrario. Yo voy a preguntaros desde el primer momento, así que si alguien quiere también preguntarme, aunque sea un espacio un tanto formal, romper la informalidad y con todo gusto preguntarme, interrumpirme, porque yo voy a hacerlo con vosotros y con vosotras. Hay una idea generalizada de ver los conflictos como algo negativo, como algo malo, de pensar, siempre que se piensa en conflicto, de pensar que es una cosa mala y negativa. ¿Y cómo se actúa ante algo que consideramos malo y negativo? Ya os digo que yo os voy a preguntar y espero que participéis. ¿Cómo se actúa ante algo que nos parece malo y negativo? Alguna gente me hace gestos, no se atreve a hablar, pero me lo dice con gestos. Echándolo fuera, tapándolo, animaros a ir hablando, echándolo fuera, tapándolo como con violencia, intentando destruirlo, negarlo. Mirad, yo creo que esa idea generalizada de ver los conflictos como algo malo, tenemos que desmontarla y va a ser la primera idea. Pero para desmontarla tenemos que ver un poquito por qué hay esa idea. Así que yo voy a plantear 4 motivos rápidos, a ver si no me paro mucho, porque en este primer bloque es en el que más me suelo enrollar con facilidad. Primer motivo por el que solemos ver el conflicto como algo malo, también educadores y educadoras. Porque asociamos conflicto con... Si salimos por la calle y preguntamos a la gente qué piensa sobre el conflicto, sin hablarle de qué conflicto, sin decirle qué conflicto, casi todo el mundo nos va a hablar seguramente de violencia y de guerra. La primera idea que yo querría plantearos es: la violencia, la guerra no son el conflicto. La violencia, la guerra son una consecuencia de conflictos mal abordados, mal afrontados y, por tanto, mucho peor resueltos. No es sinónimo conflicto de violencia. Insisto, la violencia es una consecuencia, es el final de un proceso de conflictos mal afrontados y mal resueltos. O, en todo caso, es una vía de afrontar conflictos, a mi modo de ver, la peor vía, porque es esa vía que se empeña en pensar que destruyendo a aquel con el que tienes el conflicto, o aquella con la que tienes el conflicto, vas a acabar con el conflicto. Ese refrán popular de muerto el perro, se acabó la rabia. Siempre va a surgir otra persona con la que tengas otro conflicto y, o una de dos, o acabas con todo el mundo o a ver cómo... Es verdad, hay algo que yo no he podido discutir nunca. Es verdad la teoría Bush de que si no hay árboles no hay incendios. Claro, si acaba con todos los árboles, ciertamente no habrá incendios. Y si acaba con toda la gente en el planeta, ciertamente no habrá conflictos. Esa parte no puedo rebatirla. Eso es cierto, pero sin vida, ¿qué chiste tiene que estemos aquí? Segundo motivo por el que la gente cree que el conflicto es algo malo. Mientras que estáis en una situación de conflicto, y supongo que estáis o habéis estado, ¿no? O estáis en otro mundo. Mientras que habéis estado en una situación de conflicto, ¿es una experiencia divertida? ¿Es una experiencia tranquila? ¿Agradable? ¿Hay alguien masoquista en la sala? ¿No? Mientras que dura un conflicto, no es una experiencia divertida o agradable. Por el contrario, remueve emociones intensas, implica meter un montón de tiempo, energía, ¿o no? Una no se mete en conflictos por tranquilidad, se mete por otras cosas que vamos a comentar dentro de un momento, pero no por tranquilidad. Fijaros qué cóctel se va creando. Si creemos que es sinónimo de violencia, guerra, si no es una experiencia especialmente tranquila ni agradable, ya hay motivos para que la mayor parte de la gente quiera que los conflictos cuanto más lejos mejor.
Pero todavía hay dos que me gustaría destacar, sin pararme mucho todo. Tercera razón por la que creemos que los conflictos son malos. No nos han formado para abordar conflictos. Si miráis las páginas, los suplementos educativos de cualquier periódico, cualquier revista, ¿de qué es de lo que más se habla actualmente con respecto a la educación formal? Especialmente si hablamos de la secundaria. ¿De qué es de lo que más se habla? Animaros un poquito más alto, que con el catarro también los oídos los tengo tapados, así que si uno, fijaros, todas las palabras que habéis dicho es conflictos escolares, disciplina, maltrato entre iguales, acoso, violencia, eso es lo que ocupa 70-80% de cualquier artículo, cualquier suplemento educativo en estos momentos, especialmente de la secundaria. ¿Verdad que en la misma proporción está presente en los planes de formación? ¿Verdad que el 70 o el 80% de la licenciatura la habéis dedicado a aprender a afrontar conflictos? ¿Verdad que el 70 o 80% de la Facultad de Magisterio de Pedagogía se dedica a herramientas para afrontar conflictos? ¿Cuánto tiempo habéis dedicado? ¿3 asignaturas durante 3 años? ¿No? ¿2 años? ¿Una asignatura? 0. Si hay alguna presencia es porque algún profesor o alguna profesora en su materia, por sensibilidad personal, individual, decide que es un tema tan importante que va introduciendo algunos elementos, pero la formación es prácticamente nula. Imaginaros, si no estamos formados los profesionales, imaginaros los padres y madres, que luego voy a comentar, que se da por sobreentendido en esta sociedad de que uno está preparado para ser padre o madre por generación espontánea, excepto si va a adoptar, que entonces sí pasa por todo tipo de trámites. Pero si es por vía natural, no hay ningún tipo de trámite, ningún tipo de formación, ni nada de nada. ¿Qué pasa cuando no hay formación, cuando no hay herramientas para afrontar un problema importante y serio? ¿Qué produce en nosotros y en nosotras hacer frente a problemas sin formación, sin herramientas, sin capacitación? Poquito más alto que no os oigo. Inseguridad me ha parecido oír por ahí. ¿Qué más? Frustración he oído por ahí. ¿Qué? Impotencia, inseguridad, frustración, impotencia. Yo esa es la realidad con la que me encuentro cada vez que voy a un centro educativo. Muchísima gente que se siente insegura, frustrada, impotente, que no sabe qué hacer para afrontar las cosas. Claro que como en todos los colectivos hay algún porcentaje pequeño de gente que voy a plantear en el cuarto punto que no quiere, con mala idea, etcétera. Pero la mayoría lo que yo me encuentro es esa impotencia, esa angustia, esa frustración de no saber qué hacer para afrontar los temas. Los padres y madres, porque me viene bien para el cuarto punto que os voy a dar y último, los padres y madres de ahora yo creo que lo tenemos mucho más difícil que los de antes. Porque los padres y madres de antes aceptaban como referente válido lo que sus padres y madres habían hecho con ellos. No sé si me explico. Aceptaban que el modelo que sus padres y madres habían seguido con ellos era válido y por lo tanto lo que hacían era reproducirlo. Los padres y madres de ahora saben lo que no quieren hacer. Saben que no quieren repetir ese referente, pero no ha sido sustituido por otro modelo. Y me estoy parando un poco en esto porque eso va a tener unas repercusiones importantes en el ámbito educativo formal. Cuarta y última razón. No solo creemos que es sinónimo de violencia, no solo creemos que es una experiencia no agradable, lo cual es cierto, no solo no estamos formados, sino cuarto y último. Una de cal y otra de arena. Lo mismo que me encuentro mucha gente que quiere pero que no sabe y no puede. Cuarto y último, el ser humano tiene una gran resistencia al cambio. Tenemos una gran resistencia al cambio. Yo todavía sigo escuchando a muchos profesores y profesoras que dicen yo quiero que volvamos a los tiempos pasados y que solo me envíen a los chicos y chicas que quieren estudiar, que van a estar callados y en silencio, que saben ya tienen un mínimo nivel de contenidos, etcétera, etcétera. Mirad, esos chicos y chicas pueden aprender incluso a pesar de nosotros y de nosotras. No les necesitamos, no son los chicos y chicas que necesitamos. Un profesor, como os dije, para dar una de cal y otra de arena, un profesor el año pasado, en una huelga de estudiantes,
donde todos íbamos a clase para ver si venían los estudiantes, porque la huelga era de estudiantes, no de profesores, íbamos a clase, si no estaban, pues nos íbamos a la sala de profesores, al departamento, a hacer lo que hubiera que hacer. Pues bien, un profesor llega a clase, no están los alumnos, se va a ir hacia la sala de profesores, pero se lo piensa 2 veces y vuelve, entra en clase y da la clase. Pero no acaba ahí el tema, sino que una vez dada la clase, termina, va a la sala de profesores y nos dice: la mejor clase de mi vida en mucho tiempo. Sí, hay problemas de salud mental también en nuestro colectivo. No solo entre los chicos y chicas. Claro, si yo me resisto a los cambios sociales, pues tenemos problemas serios. Y ha habido muchos cambios que hay que hacer frente. Yo no quiero pararme porque quiero ya ir cerrando ese primer bloque, pero me gustaría plantearos 2 o 3 cambios muy importantes. Un primer cambio, el papel de la sociedad en la educación. Hasta la tribu más pequeñita de África tiene claro que educa a la tribu, que la educación es algo tan importante que es tarea de toda la sociedad. Y sin embargo, actualmente en nuestra sociedad la educación se está infravalorando cada vez más, hasta el punto de que se está planteando que los únicos y únicas responsables de ese tema somos los profesores y profesoras. Y eso no es posible. Es toda la sociedad la que educa. Fijaros que los medios de comunicación, televisión, estoy pensando en especial, cuando ahora el gobierno Zapatero, etcétera, ha decidido, esperemos que siga impulsando, meterse un poco contra el tema de la telebasura, de inmediato se han puesto de acuerdo los grandes directivos de Telecinco, Antena 3 especialmente, y salieron diciendo con todo, no sé qué adjetivo poner, con todo el morro del mundo, que la televisión no tiene ninguna influencia en los chicos y chicas, que esto es una moda ahora de meterse contra la telebasura, etcétera, pero que la influencia es nula, que ellos no tienen responsabilidad. ¿Cómo que no tienen responsabilidad? ¿Cómo que no tienen responsabilidad? Padres y madres, os decía hace un momento, han ido delegando su tarea educativa. Podríamos y deberíamos analizar las causas. Yo no busco culpables, busco causas. ¿Cómo van a llevar adelante la tarea educativa si resulta que en la sociedad actual los padres y madres pasamos del orden de 12 horas al día fuera de casa? Si cuando llegamos, por tanto, estamos absolutamente derrotados y es mucho más fácil poner la televisión, esa que no influye, según los directivos, y que los chicos y chicas estén frente a ese televisor para que yo pueda hacer todas las cosas que tengo retrasadas y que no podía hacer. ¿Qué pasa cuando los padres y madres comemos solo una vez a la semana en casa? Yo no sé si recordáis, depende de generaciones, pero no sé si recordáis que hace no muchos años se hablaba de que íbamos hacia la cultura del ocio, que teníamos que ir pensando qué íbamos a hacer con tanto ocio porque cada vez el horario laboral semanal iba a ser más pequeño, íbamos hacia la jornada de 35, luego quién sabe si 30, etcétera, etcétera, y teníamos que ir pensando en qué hacer con tanto ocio que íbamos a tener todas las tardes de la semana, los sábados, los domingos y a lo mejor hasta los lunes por la mañana. ¿Habéis oído volver a hablar de eso de la sociedad del ocio? Desapareció. Yo lo último fue el libro de Luis Racionero sobre el tema y luego el tema desapareció. Es más, la semana pasada, no recuerdo quién era, pero un alto cargo de la patronal, etcétera, decía: olvidaros de que vaya a reducirse la jornada de 40 horas. Seguramente ampliemos la jornada a 45, se amplía la edad de jubilación, tal. Lo digo porque no es que quiera buscar a los padres como culpables, sino que hay causas profundas que no favorecen y no posibilitan tampoco que ellos, que ellas, que nosotros, que nosotras podamos llevar adelante esa tarea. Lo que es claro es que se ha ido dejando, y esto desde una perspectiva de género también sería muy interesante, como el tema de la educación es un tema que se puede subcontratar y que por tanto se puede pagar para que otros, para que otras, profesores y profesoras, lo hagamos. Quizás, y me diréis que poco, pero quizás hemos mejorado en cuanto al tema de salario. Ya sé que me diréis que todavía se podría mejorar más. Pero desde luego lo que no hemos mejorado es en cuanto al papel, porque se nos dice que somos los únicos responsables y al mismo tiempo no hay un reconocimiento de esa tarea, un darle la importancia que se merece a esa tarea.
Primer cambio importante, el papel que la educación tiene en la sociedad. Segundo cambio importante, solo planteo 2 o 3. Los chicos y chicas de ahora no son como los chicos y chicas de antes. Quienes me conocen saben que yo, de un solo vistazo, aunque no veo mucho por los focos, de un solo vistazo tengo una especial capacidad para calcular la edad media de un grupo de gente. Estoy mirándoos para no equivocarme mucho. Ya lo tengo. 26, 27 años. Siempre se me ríe alguna gente. Estoy hablando de la edad media. Que alguien tenga 29 o 30, como veo alguna cara, no cambia la media porque alguien tiene 23, 22, así que más o menos. Mirar, somos la generación, somos la sociedad de la televisión. La televisión provocaba personas que pasivamente, como espectadoras, no comunicándose, sino tragando acríticamente, callados y sin moverse, aceptaban todo lo que les viniera por la televisión. Esa mentalidad bancaria que cuestionaba Freire de la educación. O dicho en palabras de una lectura de obligado cumplimiento en Educación para la Paz, que supongo que sabéis cuál es, Mafalda. En palabras de Manolito, que está dando la vuelta a la esquina y escucha a Mafalda decirle a Susanita, es que nos lo creemos todo, sin cuestionarlo y sin decir nada. Un día nos dicen que la Tierra es cuadrada y nosotros como tontos no lo creemos. En eso está pasando Manolito por la esquina y dice, cualquier día me lo preguntan, ni yo sin saberlo, que la Tierra era cuadrada. Somos la sociedad de la televisión. Los chicos y chicas de ahora son la sociedad de Internet, de los SMS, de los MMS, porque la cosa va evolucionando. ¿Qué quiero decir? Que olvídate ya de esperar un chaval que callado, quieto, en silencio, acríticamente, aguante todo el día ahí delante. Si sigues esperando eso, resistencia al cambio, montones de problemas y de conflictos. Pero es que a mí no me prepararon para esto. Bueno, a nadie. A los médicos tampoco les prepararon para las enfermedades de ahora y por eso no pueden decir, oiga, a mí, el que venga con una enfermedad nueva, que se vaya a otro sitio, porque a mí no me prepararon para eso. Tenemos que exigir que nos formen, pero tenemos también que estar animados para formarnos y para responder a los nuevos temas. Son chicos y chicas, para bien y para mal, cambios para bien y para mal, tremendamente interactivos. Y a mí eso me parece muy bueno. A mí me encanta que sean interactivos. Son chicos y chicas, y esto quizás un poco para mal, casi hiperactivos. Casi no aguantan más de 5 minutos concentrados en una misma tarea si no hay estímulos cambiantes de forma permanente. ¿Cómo se ve la televisión? Incluso la televisión, ¿cómo se ve actualmente? Y ya he hecho yo el signo. ¿Cómo se ve con el mando a distancia, haciendo zapping? Yo tengo una amiga que me pone un tanto enfermo porque dice que ve 2 películas al mismo tiempo. Y yo como nunca veo, yo lo que sí hago al mismo tiempo es que si está la puesta la televisión siempre estoy haciendo otra cosa porque no me parece especialmente interesante y la veo de fondo. Pero claro, tengo problemas serios para seguir las películas porque a veces en esas 2 películas que está viendo al mismo tiempo está el mismo actor y murió en una y de repente está en otra y yo no acabo de entender qué pasa porque claro, no me he dado cuenta que ha pasado de un canal al otro. No sé cómo puede seguirlas porque además ahora con la contraprogramación, cuando una hace anuncios, todas las demás hacen anuncios, así que ya creo que es un poco difícil seguirlas. Los chicos y chicas de ahora, y los mayores también, otro problema de los cambios es que confundimos sociedad de la información con sociedad del conocimiento. Yo soy profesor de telemática, pero no creáis que tener acceso a mucha información es tener mucho conocimiento. No es automático. Se puede tener mucha información y no tener absolutamente ningún conocimiento, porque para que la información se convierta en conocimiento hace falta poner en marcha una serie de procesos educativos muy importantes, de saber interrelacionarla, de saber explorar, conocer y explorar las fuentes, de saber desprender conocimiento de esa información. Hay muchos cambios sociales, os planteo un último. Una serie de problemas que había en diversos sitios se han juntado en un mismo espacio. Yo no creo que haya más conflictos en secundaria ahora. Lo que pasa es que sí es cierto que se han juntado los conflictos que había antes en 7º y 8º de primaria, los que había en la calle, chavales desescolarizados y que los conflictos esos los tenían los educadores de barrio, etcétera. Todo eso se ha juntado en un mismo espacio que es la secundaria sin que se haya dotado probablemente de los suficientes recursos y herramientas para hacerlos frente. Podríamos seguir diciendo cambios. Digo uno más, muy pequeñito. Se dice que, ¿cómo se dice eso del rollo de la mili? Porque yo no fui, como os podéis imaginar. Me están esperando todavía en Infantería de Marina en Cartagena. El otro día fui a dar una conferencia a Cartagena y dije, a lo mejor aprovechan y me pillan, porque todavía están esperándome allí desde hace muchos años. Pues bien, dicen en la mili
creo haber oído que dicen que el valor... Bueno, en educación seguimos pensando que la motivación se le supone. Y otro cambio importante es que eso ya no es cierto. Antes, acabar la secundaria era prácticamente sinónimo de... ¿Seguís no atreviéndose a hablar fuerte o qué? ¿Era sinónimo de qué? De trabajo, de una mejoría en la proyección social, etcétera, etcétera. Ahora eso para nada tiene por qué significar ese tipo de cosas, con lo cual algunos elementos motivadores que podía haber también han desaparecido. También es tarea nuestra ahora motivar, no se le puede suponer la motivación. No sigo con cambios, creo que son algunos que son importantes. Si nos resistimos al cambio, si somos como los del chiste famoso y viejo de el señor que va por la autopista, pone la radio y dice, cuidado, peligro, que un loco va en dirección contraria, y el hombre dice, ¿cómo que uno? ¿Cómo que uno? Todos vienen en dirección contraria. Si seguimos resistiéndonos al cambio y pensando, yo hago las cosas bien y voy a seguir haciéndolas como siempre porque las hago bien, son los demás los que tienen que cambiar. Si no estamos formados, si no es una experiencia agradable y si es sinónimo de violencia, no es de extrañar que pensemos que los conflictos son algo malo, terrible. Y si seguís pensando en eso, no sigáis escuchándome, ir a buscar un crucifijo, unos ajos e ir intentando alejarlos. Pero yo quiero plantearos 3 cosas en positivo. Me diréis si esas son las positivas. 3 cosas en positivo. Primera, siempre va a haber conflictos. Primera idea fundamental y básica. El conflicto es connatural a las relaciones humanas. En cuanto que hay 2 personas o más, hay conflictos. En México me dicen algunos que no hacen falta ni 2, que hay algunas personas que se bastan. Pero eso lo voy a dejar de momento. En cuanto que hay 2 personas o más, hay conflictos. Si estamos vivos, hay conflicto. Solo en la muerte, que se sepa, porque tampoco nadie ha vuelto para contarnos, y Mecano, ahora que se ha recuperado la idea de Mecano, dice que en los cementerios también hay sus moviditas. Si hay vida, hay conflictos. Yo no voy ahora a subdividir permanentemente, así que solo voy a dar una razón por tema, no porque no haya más, sino por no alargar. ¿Qué razón querría daros? Para deciros que si hay vida y conflicto, que somos diferentes. Llevamos mucho tiempo haciendo todo un canto a la diversidad, y yo creo que la diversidad es algo rico, bonito y maravilloso, pero seamos coherentes. La diversidad provoca conflictos. La diversidad es muy bonita, muy enriquecedora, pero no está exenta, todo lo contrario, provoca conflictos. Y últimamente, cuando hablamos de diversidad, parece que solo estemos pensando en un tipo de diversidad. ¿En cuál? Parece que solo estemos pensando en la diversidad étnico-cultural, en los inmigrantes, en la gente que proviene de otro lugar, que habla otro idioma, que tiene otro color de piel. Pero yo no quiero hablar de esa diversidad, quiero hablaros de otra, porque todos y todas somos diferentes, no solo ellos. Equidad de género, reparto de las tareas del hogar. Creo que aquí hay más mujeres que hombres, así que 2 comentarios, uno para las mujeres y luego otro para los hombres. Primero me dirijo a vosotras mujeres. Os habréis dado cuenta que el mundo cambia y que dentro de los cambios un cambio importante es que los hombres, que somos muy buena gente, hemos dado un paso importante y ya ayudamos en las tareas del hogar. Con lo que supongo estaréis agradecidas por esta ayuda tan importante que hacemos. No estáis, encima desagradecidas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Supongo que habréis observado que la palabra clave en esta frase es la palabra ayudar. Uno solo dice que ayuda cuando considera que la tarea no es suya, sino que es de la otra, no del otro, de la otra. Y de alguna manera, en la medida que ayuda, además está esperando un cierto reconocimiento y gratificación. Frases como, te voy a llevar a los niños a la escuela. Ah, no recordaba haberte dicho que no eran hijos tuyos. Pero ¿cómo que te voy a llevar a los niños a la escuela? Es que son míos y no tuyos. ¿Qué significa eso? Mirad, vamos a plantear un cambio y veréis cómo sigue habiendo conflictos.
Yo creo que cada vez hay más hombres que hemos dado no un paso, sino un salto, y ya no ayudamos en las tareas del hogar, sino que compartimos las tareas del hogar. ¿Creéis que así se acabó el conflicto del reparto de las tareas del hogar? Pues no. Porque ¿qué pasa cuando yo tiendo la ropa y coloco la pinza número 1 en la posición 1 1/4? La pinza número 2 en la posición 2 3/4. Cuando hago la comida y a mí me gusta poner la pizca de sal en el penúltimo, no en el último hervor. Cuando a mí me gusta echarle una pizquita menos 1/4 o echarle 2 o 3 cosas más porque me gusta la cocina un poco creativa y no exactamente la receta que tu madre te pasó y su madre a su madre, sino que me gusta ir variando un poquito y tal y cual. Siempre va a haber conflictos. Aunque yo resuelva uno o regule uno, no es lo mismo, va a surgir, si seguimos vivos e interactuando, otro. Así que quiero desilusionaros a algunos y algunas. No existen varitas mágicas para acabar con los conflictos en ningún sitio y tampoco en el marco educativo. No existen. Y quien nos diga lo contrario, quien nos plantee un curso de... me da igual, no quería pinchar, pero bueno, conductismo, lo que sea, para acabar con no sé qué cosa, no existen varitas mágicas para acabar con los conflictos. Si hay vida, va a haber conflictos siempre. Por tanto, lo importante será aprender a, siguiendo una de las palabras que da título a estas jornadas, aprender a convivir con los conflictos, aprender a educar en los conflictos que tenemos y para los conflictos que vamos a tener. Segunda idea, no solo los conflictos son connaturales a las relaciones humanas, sino que el conflicto puede ser positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Mirad, os voy a hacer una pregunta y, por favor, os advierto, y más ahora que estamos todavía aquí estáis en pre-campaña electoral, os advierto que no es un chiste político. Yo lo decía mucho antes de que un señor que vais a reconocer lo dijera. ¿Sois de los que pensáis que todo va bien? ¿Sois de los que pensáis que todo va bien? Ahora vamos a apretar enseguida. ¿Sois de los que pensáis que todo va bien? Os lo digo de otra manera. ¿Sois de los que pensáis, de las que pensáis que hemos llegado a lo máximo que se podía aspirar en cuanto a pues el tema de derechos del niño, derechos de la mujer, derechos de los pueblos? ¿Sí o no? No os veo muy convencidos, ¿eh? Veo que mucha gente sois de los que dice virgencita, virgencita, que me quede como estoy. ¿O qué? Mirad, si queréis cambiar las cosas, aquí voy a ser tajante, si queréis cambiar las cosas solo hay una forma de cambiarlas, entrando en conflicto. El conflicto es una palanca de transformación social. Sin conflicto no hay cambio, sin conflicto no hay crecimiento, sin conflicto no hay transformación. El conflicto nos abre una oportunidad para construir, para crecer, para transformar. Nos quejamos mucho de que los chicos y chicas han perdido la cultura del esfuerzo. Alguna gente lo dice con una intencionalidad muy concreta, pero nosotros y nosotras también muchas veces, y creemos que sin tensión, que sin lucha no violenta, pero sin lucha, sin confrontación, va a haber cambios. Tenemos que esforzarnos y tenemos que luchar con la sociedad, con los medios de comunicación, con la administración, con muchos sectores para que los cambios se produzcan. Sin conflicto no hay cambio. El conflicto abre una oportunidad. Ahora bien, lo que yo no os he dicho es que todo cambio sea mejor, ¿eh? No hay garantía. Que el cambio sea mejor o sea peor depende. Como dice Jarabe de Palo, ¿de qué depende? De cómo abordemos los conflictos. Si los abordamos con destrucción, con violencia, con guerra, casi os puedo garantizar que el cambio va a ser a peor, por lo menos para una de las dos partes. Si los abordamos con las herramientas que vamos a ver sobre todo a la tarde, y perdonad, casi os puedo garantizar que va a ser a mejor. Tercera y última idea para acabar el primer bloque, como os dije, me suelo enrollar más en él. Tercera y última idea. No solo digo que el conflicto es connatural, no solo digo que es una herramienta para cambiar y transformar, sino lo más importante para mí como maestro que soy. El conflicto es o puede ser una herramienta pedagógica. El conflicto puede ser un espacio para aprender. El otro día comentábamos, y no quiero abrir el debate, o sí, pero no para ahora. El otro día comentábamos la nueva ley de Francia sobre el tema de
el velo, fenómenos, ostentación lo diré, se me ha ido la palabra, de símbolos religiosos. Y comentábamos, no sé si conocéis un poco la realidad francesa, que una de las cosas negativas de esta ley es que está planteando, bueno, dos efectos colaterales, está de moda ahora, fuego amigo, efectos colaterales, tal. Dos efectos colaterales que son, uno, el tema de que muchas chicas están pasando a estar desescolarizadas, con lo cual más todavía exclusión para ellas. Pero dos, que lo que en la mayor parte de los casos no era un problema, sino que era un conflicto que se estaba abordando caso a caso por parte de cada centro educativo y en general, según las evaluaciones que se daban, bastante bien, bastante positivamente, ahora sí está creando algunas confrontaciones malas. ¿Por qué os estoy planteando esto? Porque me parece que con esa ley se ha quitado la posibilidad de que ese tema, que estaba sirviendo para plantear y tener que negociar y resolver un conflicto en cada centro educativo y estaba sirviendo para aprender a convivir, para aprender a hacer frente a una serie de problemas, ahora se ha, de alguna manera, planteado una normalización que nos puede parecer mejor o peor, tiene algunos elementos creo que positivos, otros no tan positivos, pero que ha quitado ese momento, esa posibilidad de que el conflicto fuera una oportunidad de aprendizaje. Una profesora, a ver si acabo de una vez con el primer bloque, una profesora tenía un problema a la hora del patio. Una profesora de uno de los centros con los que estoy trabajando con el claustro tenía un problema a la hora del patio. Cuando sonaba la sirena, todos los niños y niñas de su clase salían en estampida. Imposible controlarlos. Lo más que podía era apartarse para que no la pisaran, no la avasallaran. Y todos y todas iban a la carrera a el baño, a ver quién llegaba antes al baño. Si estoy hablando de primaria, si estuviéramos hablando de secundaria sería algo parecido, pero a la barra del bar, a ver quién llega antes y consigue los primeros bocadillos, etc. La profesora tenía cada día una pelea, una batalla campal en la puerta del baño. Mentira, siempre que digo esto tengo que parar un momento y decir mentira. La pelea no era en la puerta del baño, porque lo primero que había desaparecido era la puerta del baño. Porque a base de empujones y de patadas, la puerta del baño había pasado a mejor vida. La arreglaron, pero la segunda vez que la rompieron, la secretaria del centro dijo que no había dinero para estar comprando una puerta cada semana, así que quitaron la puerta. Atención, que os voy a lanzar dos preguntas que quiero que penséis un momentito antes de responder, pero que quiero que respondáis. Primera, ¿qué papel acabamos desempeñando casi siempre profesores y profesoras en los conflictos? Sinceramente, ¿qué papel acabamos desempeñando, qué rol acabamos tomando profesores y profesoras en los conflictos? Sinceramente, decirme. Juez, eso lo he oído bien, juez. Árbitro, policía, juez, árbitro, policía. Seguir. ¿Ya? Juez, árbitro y policía. Bombero, dice por ahí alguien. ¿O no? Apagafuegos. ¿Perdón? El que no ve, avestruz. Juez, policía, bombero, árbitro, avestruz, suele ser el papel que desempeñamos habitualmente. Y atención, segunda pregunta, pensárosla un momentito. ¿Cuál debería ser nuestro rol? Os lo digo de otra manera. ¿Qué somos nosotros y nosotras? ¿Para qué estamos en esto? Mediadores. Yo os digo que ni siquiera mediadores, por mal que esté de moda ahora. Maestros, dice solo una compañera. ¿Qué somos nosotros y nosotras? ¿Lo tenéis claro o no? Porque oigo poquísimas voces. Educadores, dice alguna gente con voz suavecita. Facilitadores de procesos educativos. Estamos muy lejos. Por ahí atrás. Yo creo que esta es una pregunta clave. Le estoy dando énfasis porque para mí es una pregunta clave y tiene mucho que ver con el tema de los conflictos. ¿Qué somos? Con lo que os decía antes de resistencia al cambio. Si seguimos creyendo que somos transmisores de conocimientos, esto explica mucho del tema de los conflictos. Y os aseguro que hay mucha gente que sigue pensando que la formaron para eso, Pero eso sirve como causa, no como excusa.
si seguimos pensando que somos transmisores de conocimientos, mal vamos. Mirad, yo hasta que me peguen, lo cual ya ha ocurrido alguna vez, pero hasta que me peguen más, seguiré provocando y diciéndoos lo siguiente: quienes crean que somos transmisores de conocimientos están en peligro de extinción, son animales en peligro de extinción. Son sustituibles, incluso aunque sea para defender su puesto de trabajo, que cambien, porque para transmitir conocimientos actualmente hay herramientas mejores, más rápidas y mucho más baratas. Supongo que imagináis cuáles son. Somos sustituibles por aulas de autoaprendizaje que ya se están poniendo en algunos sitios, con computadoras y una persona que no es un educador, sino que es un experto en asistencia de los ordenadores, no de los niños y niñas. Quienes creamos que somos educadores y educadoras, facilitadores de procesos educativos, somos insustituibles. Pero hay que tener claro cuál es nuestro rol. Esta profesora, espero que no hayáis perdido la historia que estaba contando, esta profesora hacía con una mano de policía antidisturbios y con la otra mano de policía de tráfico, semáforo humano. Salió uno, entra el siguiente, salió otro, entra el siguiente. ¿Sabéis lo peor del asunto? Que estaba haciendo esto sabiendo perfectamente que mañana iba a ocurrir exactamente lo mismo. Esto sí que es masoquismo puro. ¿Sabéis cómo se conoce un maestro o una maestra por la calle? Porque vamos caminando así, del saco de conflictos que llevamos en nuestras espaldas. Parecemos, ¿quién era Atlas, el que llevaba la bola del mundo a cuestas? No en vano el 33% de profesores y profesoras tenemos problemas de salud mental. Una de las profesiones con más porcentaje. Mirad, esta profesora decidió poner en marcha lo que yo os quiero proponer y lo que vamos a desarrollar entre la mañana y la tarde. Hacer del conflicto una herramienta educativa. Decidió dedicar un tiempo en clase a tratar el tema, con una serie de pautas, reglas, herramientas, etc. Los chicos y chicas empezaron a tomar la palabra. Los chicos y chicas dijeron lo que les pasaba por su cabeza, lo que les molestaba, lo que querían, lo que pensaban. Empezaron a plantear ideas, soluciones. Se llegó a un acuerdo. Yo no quiero plantearos ahora el acuerdo, porque quiero ir terminando el primer bloque, y porque además no es importante el acuerdo. Lo importante que fue el proceso por el cual se llegó a este acuerdo. Porque en ese proceso los chicos y chicas empezaron a aprender cosas como ¿qué? Escuchar. ¿Qué más? Hablar, ha dicho alguien. Argumentar lo que piensas. Negociar, ha dicho alguien que he oído también. Llegar a acuerdos. Ceder, aunque no es el punto crucial en una negociación el ceder, aunque os pueda sorprender. Consensuar. Empatizar, darse cuenta de que hay otros y otras que también tienen sus necesidades, sus intereses, sus... ¿Algo más? Podríamos seguir con un listado. Termino. La profesora provocó 2 cambios. Primer cambio, número 1, recuperó su rol, dejó de hacer de policía antidisturbios y policía de tráfico y se convirtió en educadora. Ni siquiera en mediadora, mucho menos, y perdonad si alguien se ofende, en una palabra que está de moda ahora, mucho menos en gestora de conflictos. Me pone enfermo. Ahora la moda de la gestión. Las personas no se gestionan. Se gestionan los negocios, los dineros, los papeles, pero las personas son personas y lo que hay que poner en marcha son procesos educativos con esas personas, no tratarlas como objetos que se gestionan. Hay muchas cosas que se gestionan, pero no las personas. Recuperó su papel y se convirtió en educadora. Pero segundo cambio importante, dejó de actuar para el presente y empezó a actuar con perspectiva de futuro. Supongo que entendéis por qué. Porque más allá de resolver este conflicto, empezó, con una sola vez no se consigue, hay que seguir currándoselo, empezó a prepararles para la vida. Empezó a darles herramientas que les servían no solo para este conflicto, sino para futuros conflictos. Eso es bueno para ellos, porque les da autonomía, les prepara para la vida, pero también es bueno para ella, por egoísmo. ¿Hace falta explicar eso? ¿Por qué yo voy a tener que ser
la única persona responsable de hacer frente y resolver todos los conflictos que pasan por delante mío. Mi responsabilidad no es resolver todos los conflictos, es prepararles para que ellos y ellas sepan afrontar sus conflictos, en clase, en la calle, en casa, en todos sitios. Cierro ese primer punto y vamos al segundo. Los otros, intentaré ser más breve en los otros. Para este no lo tenía preparado, así que lo hago sobre la marcha. Mirad, segunda idea, el conflicto como proceso. No me voy a enrollar ya tanto en los otros 3 puntos. A ver si tenía. Aquí. La mayor parte de la gente cree que el conflicto es un hecho puntual, y es un hecho puntual asociado a la violencia. Yo quiero plantearos que no es verdad, que el conflicto no es un hecho puntual, que el conflicto es un proceso. Los conflictos tienen su origen. ¿Se ve? Que no lo he encendido, claro, ¿cómo se va a ver? Los conflictos tienen su origen en las necesidades. ¿En ese tamaño se ve? Es que está un poquito mal el rotulador. Los conflictos tienen su origen en las necesidades. Todos y todas tenemos necesidades, ¿o no? ¿Alguien no tiene aquí necesidades? ¿Hay alguien rarito? Si hay alguien que no tiene necesidades, mirar a ver quién es, para iros a vivir con él o con ella, porque podréis hacer todo lo que os dé la gana, ya que será muy aburrido, ¿eh? Mirad, todos y todas tenemos necesidades de todo tipo, biológicas, económicas, ideológicas, emocionales. La adolescencia, cuántas necesidades relacionadas con los afectos, con las emociones. Si tú puedes cubrir tus necesidades y yo puedo cubrir las mías, ¿hay conflictos entre tú y yo? ¿Qué os parece? Si tú puedes cubrir tus necesidades, tus intereses y yo los míos, ¿hay conflicto entre tú y yo? No os veo nada convencidos. ¿Sí o no? Os lo digo de otra manera. Si yo tiendo la ropa como os dije antes, y tú como dijiste, como también dije antes, pero tú vives en tu casa y yo en la mía, ¿hay conflicto? Si hacéis como conozco una pareja joven de 36 años que se casó el verano pasado y sigue viviendo él en casa de sus padres y ella en casa de sus padres, no entiendo muy bien por qué se casaron, pero en fin, pero son cambios de los que hay ahora. Claro, no hay conflicto. ¿Cuándo empieza el proceso del conflicto? El proceso del conflicto empieza cuando tus necesidades se convierten en antagónicas de las mías. Cuando tú, para satisfacer tus necesidades o intereses, impides, no dejas que yo satisfaga las mías, o viceversa. Esa contradicción es lo que vamos a denominar un problema. Y no lo planteo de forma peyorativa, sino una contradicción. Yo creo que las contradicciones nos enseñan. No sé si aquí hay profesores de filosofía, profesoras de filosofía, de matemáticas. Siempre se enseñó matemáticas y filosofía, ahora quizá no tanto, siempre se enseñó planteando no tanto resultados, sino problemas, para enseñar a pensar, para enseñar a desarrollar la capacidad de resolver problemas. Cuando damos resultados, en vez de enseñar a pensar y a resolver problemas, ¿qué ocurre? Que cuando te cambian las preguntas, te fastidian. Como decía Chaplin, cuando aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas y me fastidiaron. Cuando no se resuelve un problema, ¿y sabéis cuál es la mejor forma de no resolver un problema? No verlo, evitarlo, no afrontarlo. Cuando no se resuelve un problema, llegamos a la tercera y última fase. Estoy resumiendo, podría subdividir esto, pero ahora ya he dicho que iba a intentar ir resumiendo. Cuando no se resuelve un problema, llegamos a la tercera y última fase, la crisis, la explosión. Una explosión que muchas veces, no necesariamente, pero muchas veces es violenta. Para mucha gente, el conflicto es y solamente es la crisis.
Eso conlleva 3 problemas serios, 4. Creer que la crisis es el conflicto conlleva 4 problemas serios. Primero, si yo creo que solo la crisis es el conflicto, ¿cuál es el primer problema serio? Que siempre voy a esperar hasta que llegue la crisis para afrontar conflictos. ¿Os resulta conocido? No nos despertamos ante el tema de la violencia entre iguales hasta que no, y creo que tenemos algo muy cercano y muy doloroso, hasta que no muere un muchacho. Y de repente todos los medios de comunicación, tal, y no ayudando especialmente, ha surgido un tema como si fuera además un tema nuevo, es un tema que siempre ha estado presente, que yo creo que habría que ver en positivo, que tengamos más sensibilidad y que ya no estemos dispuestos a dejarlo pasar, pero podría decirlo lo mismo en cualquier otro tema, violencia de género. No consideramos que hay un problema de maltrato en una casa hasta que no muere esa mujer asesinada por el marido, etc. Primer problema de creer que la crisis es el conflicto, que esperemos siempre hasta que surja la crisis. Yo sé de montones de centros que me ha llamado un profesor o 2, no todos, me han dicho, vente para ver si hablando un poco se dan cuenta de la importancia y trabajamos el tema. Y llego y me dice el equipo directivo, no, si aquí no hay conflictos. Ah, ¿estáis muertos? No, muertos no, estamos vivos, pero no hay ninguna pelea, no hay violencia todavía. Hay que esperar a que haya pelea y violencia para empezar a trabajar el tema. Segundo problema de creer que la crisis es el conflicto, estamos esperando justamente al peor de los momentos. ¿O no? ¿Compartís conmigo cuál es el peor momento para afrontar un conflicto? Cuando está ya la crisis violenta, ¿o no? ¿Por qué es el peor momento? Varias personas habéis dicho conmigo que sí, que era el peor momento. ¿Por qué es el peor momento? Perdón, ¿estamos qué? Estamos invadidos por las emociones están a flor de piel, la ira, la rabia, etcétera, que no nos dejan pensar desde aquí, sino que pensamos desde aquí. ¿Qué más? ¿Quién decía otra? Las posiciones están tremendamente alejadas, enfrentadas y tremendamente enquistadas. ¿Qué más? ¿Por qué es el peor momento? Porque hay heridas, heridas profundas, no solo sentimientos, a veces hay consecuencias incluso ya irreversibles. Si esa mujer ya murió, si ese muchacho murió, ahora ¿quién arregla eso? Eso ya es incluso irreversible. Hay consecuencias algunas ya irreversibles. Hay muchos otros motivos. Se nos piden respuestas inmediatas, ¿o no? Cuando estáis en una crisis, ¿no os piden respuestas inmediatas? No sé si aquí hay alguien que esté en la jefatura de estudios, a donde suelen llegar ya las cosas en momentos de crisis y pidiéndole respuestas inmediatas. Yo fui a un centro, a mí me gusta siempre ser puntual y llegar pronto, fui a un centro, a un colegio, a dar un curso y fui 15 minutos antes. Y en la puerta estaba todo el equipo directivo esperándome. Y me dicen, ay Paco, qué bien que has llegado 15 minutos antes, porque tenemos un problema grave y queremos que te reúnas con el equipo directivo para resolver este problema grave antes de empezar el curso. Yo también me alegro de veros, porque no me habían dicho ni hola. Y cuánto me alegra lo que me proponéis. Porque yo venía sintiendo que me hacía falta hacer algo para calentar un poco antes de empezar el curso, ¿verdad? El cuerpo me pedía resolver un conflicto grave en 15 minutos antes de empezar el taller porque estaba yo un tanto frío. Resolver un conflicto grave en 15 minutos. Está bien. Para no dejarlo ahí en el aire, os diré de forma muy rápida que lo único que hice fue plantearles, analizar un poquito en esos 15 minutos, primero, quién había puesto el límite que obligara a tomar una decisión en 15 minutos. ¿Había algún hecho que obligara a decidir en ese tema? Y me dijeron, sí, un consejo escolar que hay dentro de 8 días. Y les dije, vale, 7 días, ¿me dejáis 7 días por lo menos? Los dejo un margen de 24 horas para que las últimas 24, si todo lo demás no ha funcionado, pues todavía. Y segundo, pues todo un plan de qué hacer durante esos 7 días. A los 7 días, lo que me pusieron encima de la mesa, las ideas, las propuestas de soluciones que me expusieron no tenían nada que ver con las que me dijeron cuando llegué, que eran unas barbaridades increíbles. Tercer problema de creer que la crisis es el conflicto. Estamos invitando a la violencia. No sé si se entiende dicho de esta forma,
Pero si yo solo actúo ante los conflictos cuando hay crisis violenta, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué mensaje estoy enviando? Si quieres que te haga caso, tienes que provocar una crisis violenta. ¿Me seguís? Porque es un tema muy grave, ¿eh? Si yo no soy capaz de visualizar un conflicto si no hay violencia, si yo no soy capaz de hacer frente a un conflicto si no hay agresión o violencia, yo mismo estoy incentivando y estoy enviando el mensaje de, si quieres que te hagan caso, actúa provocando una crisis violenta, en cualquier ámbito. Monta un follón en clase, organiza una pirula social de cuidado para que se sienten a negociar contigo. Y toda la sociedad hemos aprendido esta historia. Porque si no, no te hacen caso. O actuamos antes o estamos nosotros mismos incentivando el que se actúe de esa manera violenta. Los medios de comunicación, la televisión, cuando hablo de medios de comunicación estoy pensando sobre todo en la televisión, ¿eh? Creo que periódicos y radios tienen un papel un tanto diferente, a mi modo de ver, más positivo. Pero los telediarios, quería decir otra palabra pero no me sale. Los telediarios generalmente solo es noticia ¿qué? Yo no sé qué telediarios veréis, pero yo veo un telediario en el que dicen un ejemplo, una escuela interesantísima donde están llevando adelante un programa de educación a la diversidad muy bonito, tal. A raíz seguido, una comunidad de vecinos en un barrio de tal sitio donde están llevando adelante un programa intercultural de convivencia muy bonito y tal. A continuación, una experiencia muy bonita de una comunidad agraria donde han conseguido aprender a repartir el agua entre... ¿Veis el mismo telediario que yo o no? ¿No? Supongo que entendéis por dónde voy. Solo es noticia casi siempre la violencia, aunque sea para decir qué mala es, pero el mensaje de fondo es solo es noticia la violencia. Por lo tanto, si quiere ser noticia, hay ahí una contradicción bastante gorda. Cuarto y último problema de creer que la crisis es el conflicto, y de alguna manera no, lo han comentado tanto el Lehendakari como Nélida antes. Creer que la crisis es el conflicto significa poner ahí una barrera. Supongo que entendéis a dónde quiero ir a parar. Creer que solo la crisis es el conflicto significa poner ahí una barrera y, como dice un insigne expresidente, por suerte expresidente, solo hay efectos, no hay causas. Y lo dijo además en una cumbre internacional de Naciones Unidas contra el tema de la violencia y el terrorismo. Solo hay efectos, no hay causas. ¿Os dais cuenta de lo gordo que significa decir eso? Solo hay efectos, no hay causas. Por lo tanto, solo hay que tratar los efectos, nunca hay que explorar las causas. Mirad, tener esa idea, poner aquí una barrera es algo terrible, porque nos lleva a no solo actuar solo cuando surgen las crisis, sino a actuar solo para resolver la crisis. Hacer un tratamiento sintomatológico. Después del 11S, del 2001, porque hay muchos 11S importantes, después del 11S del 2001, yo que sí soy masoquista, la semana siguiente, cuando se abrió el espacio aéreo, fui a Nueva York y a Los Ángeles. Es mi trabajo, no es que sea masoquista. Lo digo porque mi mamá no lo acaba de entender bien y me dice, por una vez que viajas a un país que no vas a Colombia, a El Salvador, a Guatemala, etcétera, por una vez que vas a Estados Unidos, ¿tiene que ser justamente ahora? La pobre lo lleva un poquito mal. Y sí, tiene que ser justamente ahora, por supuesto. Pues bien, cuando fui me encontré dos cosas significativas, para mí significativas. Una, la vena patriótica, todo el mundo iba con la bandera en cualquier sitio, en el coche, en camisetas, en el gorrito, por todos sitios. A mí ese tema no me importa mucho, perdonar, pero yo siempre he creído más en el amor a los compatriotas que a la patria. Hay mucha gente que ama mucho a la patria y no a los compatriotas, y yo creo que eso no es un ente, son los pueblos, son los... Pues bien, pero lo entendía. ¿Por qué? Porque en un momento tan crudo como ese era un símbolo de... Me hubiera gustado más otro símbolo, pero era un símbolo de cohesión, de unión. Pero la segunda cosa que me sorprendió, ¿sabéis cuál era? Que la gente se preguntaba, se decía los unos a los otros, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nos odian? Si somos buena gente, ¿por qué nos odian? Se decía el pueblo estadounidense. ¿Por qué? Si tiramos una bomba en algún sitio, luego les tiramos un paquete con comida.
¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nos odian? Y el señor Bush, cuando dio su primer discurso ante las dos cámaras, con el señor Tony Blair delante, por entonces todavía no había entrado el tercero de las Azores, pues bien, cuando dio este primer discurso, ¿sabéis lo que dijo en un momento del discurso? Es un discurso que no tiene desperdicio, es para escucharlo, no es un discurso, es una arenga en realidad. En un momento dado dice: ya sé que ustedes se están preguntando por qué, pero dejen de preguntárselo. Dejen de preguntárselo. No hay motivos, no hay razones. No es por nada que nosotros hayamos hecho. No, hombre, no, la política exterior de Estados Unidos, nada que ver. Es porque odian lo que nosotros representamos. Odian el bien frente al mal, odian la democracia frente a la barbarie, odian el mundo civilizado frente a quien no está con nosotros, está contra nosotros. Y así, una detrás de otra. Y luego hablamos de fundamentalismos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Si creemos que solo la crisis es el conflicto, vamos a estar esperando hasta la crisis y vamos a estar actuando solo en la crisis. Y en el ámbito educativo también. Y algunas de las medidas, incluso con palabras como las que yo utilizo, que se están utilizando en el marco educativo, alerta, atención, incluso algunos modelos de mediación, y quiero ser autocrítico, se están planteando para actuar en la crisis y solo para la crisis, para tapar las consecuencias y aminorar y no dejar que aflore y que todos y todas veamos que hace falta cambios profundos, como os voy a plantear para terminar esta mañana, solo en la crisis y solo para tapar la crisis. Yo creo que hay que quitar esta muralla y hay que ir a las causas profundas. Ir a las causas profundas significa dos cosas, y termino este segundo bloque. ¿Qué dos cosas? Una, que vamos a descubrir también nuestros límites. No sé si entendéis por dónde voy. Cuando vamos a las causas profundas, y creo que os habrá pasado, habréis descubierto que las causas de algunos conflictos exceden con mucho lo que podéis hacer, lo que podemos hacer como profesores y profesoras, ¿o no? ¿No os lo habéis encontrado montones de veces? Que el problema ya viene de familia desestructurada, barrio, tal y tal. Eso no tiene que llevarnos a la inacción. Eso tiene que llevarnos a una cosa importante, a que la escuela, el instituto no sea una isla aislada, nunca mejor dicho, sino que creemos redes de complicidad entre todos los sectores educativos, que hagamos comunidades de aprendizaje, que integremos dentro de el equipo que trabaja todo el tema de conflicto y convivencia primero a todo el profesorado. A veces no somos capaces de hacer comunidad de aprendizaje ni siquiera dentro del claustro, con lo cual, ¿cómo la vamos a hacer fuera? Pero segundo, que integremos, no que nos pasemos la pelota, asistentes sociales, educadores de barrio, asociaciones de vecinos, que pueda haber asociaciones de inmigrantes, etcétera, etcétera. Cuanto más gordo es el tema, más importante es crear toda una red de complicidad que trabaje conjuntamente desde todos los ámbitos el tema. Segundo, y termino, las necesidades son como una bolita de nieve que se echa a rodar desde lo alto de una montaña. No va con segundas, así que decidme lo primero que se os ocurra. ¿Qué pasa con una bola de nieve que se echa a rodar desde lo alto de una montaña? Se va haciendo grande y, por tanto, cada vez es más difícil de parar. Alguien ha dicho más inmanejable, más difícil de parar. Cada vez es más difícil de parar. ¿Y más qué? Segundo, cada vez es más destructiva. La bola es cada vez más grande y, por lo tanto, más difícil de parar y más destructiva. Ese es el proceso del conflicto. ¿Sabéis lo peor? La bola la echamos a rodar desde lo alto de una montaña en cuya base vivimos nosotros. Y un buen día vemos que se nos viene encima, abrimos la ventana y vemos que se nos viene encima una pedazo bola inmensamente grande y a toda velocidad. ¿Sabéis lo que hace la mayoría de la gente? Cierra la ventana y se creen que con eso se resuelve el problema. Alguna gente más lista cierra la ventana ahí, sale corriendo y dice: a mí no me pilla. A los demás, ¿me dejas esto? Yo ya he pedido traslado para el año que viene. A mí me quedan solo 2 años para jubilarme. O vamos por el pasillo, vemos a 2 chavales peleándose y no son de mi clase, yo no he visto nada. Son de mi clase, pero yo no soy el tutor. ¿Pero cómo que no eres el tutor? Todos somos cotutores y cotutoras. Si no somos comunidad de aprendizaje ni siquiera dentro del claustro, y no lo somos en la mayor parte de los centros, uno de los problemas es la tremenda desunión que hay, y os plantearé para terminar la mañana algunas medidas en ese sentido. Si cada uno vamos en una dirección,
cuando los chavales son como radares que captan perfectamente nuestras contradicciones, ni os quiero contar. Tercer tema, y penúltimo. Actitudes ante los conflictos. Mirad, quiero hacer, a pesar de que haya tan poco tiempo y que el espacio sea tan grande, no me resisto a hacer una pequeña dinámica. Una dinámica sin moverse del asiento, porque esto es un ejemplo, luego plantearé, de violencia estructural. No está el espacio como para poderse mover del asiento, pero quiero hacer una pequeña dinámica, pero hay que hacerla rápido porque quedan 2 temas y poco tiempo. Mirad, la idea es la siguiente. He aprovechado que había autoridades tan importantes hoy aquí para pedirlas que, como estáis haciendo este esfuerzo tan grande, no se compensa nunca un esfuerzo de ese tipo económicamente, pero les he pedido que me dejaran regalar de ellos, no míos, no de ellos, lo digo muy mal, de todos, en definitiva, que me permitiera regalar 1 millón de euros aquí a alguien en reconocimiento a ese esfuerzo tan grande de que estéis aquí, de todo el trabajo que estáis haciendo, y me han dicho, por supuesto que sí, Paco, yo creo que se merecen eso y más. Pero cuidado, que hay casi 400 personas, me han dicho 1 millón y que no se forme una batalla campal, para ver quién se lo lleva. Así que, para respetar lo que me han dicho de que no se forme una batalla campal, quiero hacer primero una pregunta y luego 3 consignas. ¿Alguien renuncia al millón? ¿Cómo sois? Así surgen los conflictos. Porque si todo el mundo renunciara, excepto él, ¿cómo te llamas? Carlos, pues se lo damos a Carlos y ya está. Pero claro, si todos y todas lo queréis y solo hay uno, pues ahí empiezan los procesos de los conflictos, las contradicciones. Bien, para que no haya pelea, atención, escuchar muy bien porque lo voy a decir muy rápido, además de porque ya voy rápido, porque como parte de la dinámica se dice de forma rápida. Yo voy a repartir el millón por parejas, porque todo el mundo a la vez no me permite, no puedo ver a todo el mundo a la vez. Así que por parejas voy a señalar parejas. Cuando señalo una pareja, no tiene que hacer nada esta pareja. Bueno, indicar con la mano para que sepamos que saben quién son. Y yo voy a contar hasta 3. 1, 2 y 3. Ni antes ni después. Nada de trampas, ¿eh? Quien haga trampa, descalificado. Sin trampas, ni antes ni después, esa pareja levanta sus manos y con los dedos indica un número del 1 al 10. ¿Hasta aquí está claro? Del 1 al 10, no vale el 0, ¿eh? Pues bien, 3 consignas. Se lleva el millón quien saque el número más alto en cada pareja. En caso de empate, mitad y mitad. Segunda consigna. El millón se lo lleva quien ganó, pero dividido entre el número que sacó. Y tercera consigna. Los premios inferiores a 350.000 euros no se van a repartir. Probemos. No va a probar todo el mundo, solo algunas parejas. Yo, desgraciadamente, no me sé los nombres, algo que me desagrada tremendamente y voy a tener que decir por colores que me desagrada más todavía. Pero no hay otro remedio. Así que la compañera, si veo bien con los focos de chaqueta butano, más o menos, ¿sí? Y el compañero, de todos los que estáis aquí, el que está más al extremo. Sí, verde. A la de 3. 1, 2, 3. Un 4, un 10. No te has arriesgado, ¿eh? Un 4 y un 10. Gana ella, pero 1 millón entre 10, 100.000 euros. No hay premio. Segunda pareja. Van a ser solo 5 parejas, porque no hay tiempo. A ver, por allí. Vamos a ir... La compañera que está al final de todo, en la esquina. De chaqueta, ¿sí? Muy bien. Y por aquí, a ver, alguien también de por arriba, incluso de detrás de la columna que están casi fuera, allí alguna gente. La compañera que tiene la mano... No te escondas, no te escondas. Sí, sí. A la de 3. 1, 2, 3. Un 4, un 1. Gana ella 1 millón entre 4, 250.000 euros. No hay premio. Tercera pareja, van a ser solo 5 parejas. La compañera de blanco aquí delante. Nos hemos ido de atrás adelante. Aquí adelante. Y por aquí, por aquí, por aquí. El compañero de la camisa de rayas verticales. Ahí atrás. Muy bien. A la de 3. 1, 2, 3.
un 7 y un 2, gana ella, 1 millón entre 7 son un poco más de 120 y pico mil, no hay premio. Dos últimas oportunidades tenéis, dos últimas oportunidades, la compañera de verde aquí delante y allí detrás, el compañero... Sí, el compañero, iba a decir el de delante, pero no, está bien, el de atrás de todo, en la columna, a la de 3, 1, 2, 3, un 5, perdona, el de la columna, un 5 ya lo tiene allí, y un 1 gana él, 1 millón entre 5, 200.000, última oportunidad, no hay premio, última oportunidad, la compañera de aquí de la esquina, detrás tuyo, justo, y aquí delante, Chema, y Chema, a la de 3, 1, 2, 3, un 3 y un 2, gana ella, pero 1 millón entre 3 son 333.333. No hay premio. La intención era buena, La intención era buena, era daros 1 millón, pero no lo queréis. ¿Cuál es la mejor opción? Tenemos que dejarlo ahí. Siento no haber podido repartirlo, pero ¿cuál era la mejor opción? Alguien me dice por aquí, un 2 y un 1. Un momentito, vamos a primero a manejar esta. Un 2 y un 1, un 2. Quien ha sacado 2 gana 1 millón entre 2, premio, 500.000 euros. Pero la otra persona, ella 500.000, la otra 0. ¿Y qué pasó con los otros 500.000? Para la banca dicen por ahí, así tiene cada año más, sobre todo de comisiones, como esta. 500.000, 0 y 500.000 se perdieron. No sé si para la banca o para quién, pero se perdieron. Hay una opción mejor, que sería un 1 y un 1. 1 millón entre 1, 1 millón, como han empatado, 500.000 cada uno y no se pierde nada. Lo que puede parecer la mejor estrategia individual acostumbra a ser la peor estrategia colectiva. Lo que puede parecer la mejor estrategia individual acostumbra a ser la peor estrategia colectiva. E incluso la peor estrategia individual del individuo dentro de un colectivo. Porque en cada grupo, el que ganó, ganó al otro, pero perdió, no consiguió lo que quería. Porque en el proceso de vencer al otro destruyó incluso el premio. ¿Se entiende la idea? Eso lo trabajamos con dinámicas mucho más cercanas para los chavales, como por ejemplo el juego de las sillas. El juego de las sillas favorece, como casi todos los juegos de ese tipo, conductas tremendamente competitivas, violentas, trampas, etcétera. Pues bien, acto seguido volverlo a hacer, pero cambiando una regla. Nadie queda eliminado. A cada vuelta se quita una silla, pero todo el mundo tiene que conseguir sentarse en las sillas que van quedando. Dicho de otra manera, en la última vuelta todo el mundo tiene que conseguir sentarse en una sola silla. Lo que eran dinámicas de competición, trampas, violencia, etcétera, poco a poco, no en una sola vuelta, poco a poco, empiezan a convertirse en dinámicas de cooperación, solidaridad, creatividad, imaginación, diversión colectiva, etcétera, etcétera. A mí me gusta representar las actitudes, las 5 actitudes que hay en un conflicto en un esquema como este. Un esquema en el que las X representan la relación que hay entre las personas en conflicto y las Y los objetivos. Aquí se consigue que la relación crezca, que mejore. Aquí no. Aquí consigo mis objetivos, aquí no. En base a esto, y perdonad que lo diga rápido, pero queda un cuarto punto que sí es un cuarto y un quinto. Aquí, a ver dónde estoy. Voy a mirar allí, va a ser más fácil. Aquí estamos en un modelo en el que lo más importante de todo es conseguir lo que yo quiera, aunque para ello destruya la relación. Un modelo gano-pierdes, el modelo de la competición llevada a las últimas consecuencias. Aquí estamos en el lado contrario. Por cierto, el modelo gano-pierdes ha ido evolucionando. Y perdonad que diga una barbaridad, pero es que solo se puede decir así. El modelo gano-pierdes ha ido evolucionando y ahora es el modelo yo gano, tú te jodes. Hasta el punto de que es más importante que tú te jodas, aunque yo no gane. Fijaros si no andamos trastornados. Segundo modelo, un modelo en el que lo que importa es que la relación no se deteriore, no se estropee, que no vaya a enojarse la otra persona, aunque para ello yo tenga que renunciar a mis objetivos. Eso le llamamos sumisión. Pierdo ganas. Tercer modelo, no consigo ni objetivos ni relación. Evasión.
Eso nos lleva al pierdo-pierdes. Cuarto modelo, un modelo en el que los objetivos son muy importantes, pero la relación también. Eso significa que estamos en un modelo gano-ganas, pero ganar las dos personas al 100% es muy difícil, así que vamos a plantear un quinto modelo que sea gano-ganas, que nos lleva a ganar las dos partes, pero no al 100%, sino al 50, al 60, al 70. Y hablamos de negociación. Mirad, para que podamos hablar algo del último punto, solo un último comentario de este esquema. Este esquema lo podéis leer de otra manera. Yo, en todo lo que voy a plantear, las herramientas que voy a plantear, sobre todo a la tarde, me voy a centrar en el modelo del cuadrante superior derecho, pero no quiero que os quedéis con la idea de que todo lo demás es siempre malo. Depende. Los otros modelos pueden ser buenos en algunas situaciones y circunstancias, o con alguna gente. Lo explico de forma muy rápida. ¿Sabéis la definición de un nanosegundo? Perdonad que ahora voy a ir cada vez más rápido. ¿Sabéis la definición de un nanosegundo? ¿No? El tiempo que tarda el coche de atrás en tocarte la bocina cuando el semáforo se pone en verde. 1.000.000.000ª parte de un segundo. No sé si os ha ocurrido, pero a mí cada vez que me ocurre esto, conduciendo, yo trabajo en México, en Colombia, etcétera, y en ciudades de 20 millones de habitantes, esto ocurre constantemente. A mí cuando me ocurre, me molesta. Decirme susceptible, pero a mí me molesta. Y tengo que pararme un momentito y pensar dos cosas. Atención, lo que está en juego es muy importante, una discusión de tráfico, una molestia de que me esté tocando la bocina al coche de atrás. ¿Os te parece un tema importante o no? ¿Sí o no? Con quien está en juego el tema es importante la relación, le conozco, tengo que tomar decisiones con él, convivir con él, con ella, ¿sí o no? ¿Entendéis por dónde va la pista de cómo leer el esquema? Si la relación es poco importante y los objetivos son poco importantes, quizá la evasión sea una buena alternativa. En este país cada año hay alguna muerte, 1, 2, 3 y muchos heridos por discusiones y peleas de tráfico. Yo me juego la vida por muchas cosas todos los años, pero por cosas bastante más interesantes que esa, no por una discusión de tráfico. Es verdad, soy profesor y me dan ganas, siempre me dan ganas de cuando pasa esto, salir y decirle y educar en el semáforo, porque hasta en los semáforos le apetece a uno educar, pero no es quizá el mejor sitio. Así que cuando voy a abrir la puerta digo, ¿a dónde vas, Paco? Porque tú no crees en la violencia, así que no vas a pegarle, entonces ¿a qué vas? ¿A que te pegue él a ti? Sería absurdo, sería de tontos. Mirad, casi no queda tiempo y quedan dos temas muy importantes. Creo que alguna gente conoceréis, sé que no se ve casi nada, pero no importa, no importa porque solo es que os hagáis a la idea de que hay un triángulo. Violencia y agresividad. Mirad, yo creo, en realidad no era ese el esquema, hasta aquí. No, ese os lo voy a enseñar ahora, pero yo creo que la agresividad y la violencia no son la misma cosa. Si voy excesivamente rápido en este tramo final, me decís, pero intento meter una cosa que quería que quedara. La agresividad y la violencia no son la misma cosa. Agresividad y violencia son dos cosas diferentes. Para mí la violencia no es connatural al ser humano, la agresividad sí. Pero defino la agresividad como fuerza vital, pulsión, dicen los psicólogos. Está relacionada con el instinto de supervivencia. Es esa fuerza que todos y todas tenemos para ser personas, personas con identidad propia, individual. Está relacionada con la asertividad, con esa fuerza para ser yo mismo y no una marioneta, un pelele. Pues bien, esa fuerza en principio no está canalizada y se puede canalizar en tres direcciones. ¿Quién la canaliza? Los medios de socialización. Por ejemplo, ya no puedo hacer muchas preguntas, pero escuela, familia, medios de comunicación. Si le dais la vuelta a la lista estáis más en los tiempos modernos. Medios de comunicación, escuela, familia, porque seguís en clave antigua. Esos medios, esas 15, así, 15. La pueden canalizar de tres maneras. Primera forma de canalizar la agresividad, agresividad destructiva. Agresividad destructiva. Agresividad, fuerza empleada para dañar, destruir a otro ser humano, a otra persona, física, psicológicamente, emocionalmente. Esa agresividad destructiva la llamamos violencia. Ahora volveré sobre ella con el otro esquema. Segunda forma de canalizar la agresividad, agresividad constructiva. Y a eso le llamamos no violencia, sin guioncitos y sin espacios. Una sola palabra, la traducción literal de ahimsa, del término gandhiano
el término hindú que utilizaba Gandhi. No violencia separado no es lo mismo que no violencia junto. No violencia separado es que yo no actúo violentamente, pero no quiere decir que yo actúe no violentamente. Supongo que se entiende y puedo saltármelo, ¿no? Violencia, están apaleando a un muchacho, están apaleando a una mujer y yo no hago nada. Y todavía digo que yo no actúo violentamente. Eso puede ser verdad, pero tú no eres no violento. Tercera forma de canalizar la agresividad, anularla, quitarla. Para mí esto es lo más terrible y esto es lo que para mí es el objetivo principal de mi trabajo, luchar contra la pasividad, contra la indiferencia. Os puedo asegurar que en un caso de violencia entre iguales, mi experiencia al menos es esa, hay que trabajar con el agresor y con la víctima, pero sobre todo hay que luchar contra la indiferencia. Si no fuera por la ley del silencio, por la indiferencia de todas las personas que están alrededor, todos los compañeros y compañeras, esa ley del silencio de la mafia típica, no podría ocurrir eso. Aunque hubiera algún agresor, no podría actuar porque no se lo permitiría toda la comunidad educativa. No se lo permitiría. Los demás chicos y chicas. Es la pasividad, la indiferencia lo que está haciendo que seamos cómplices de tantas y tantas cosas a nuestro alrededor. Yo sostengo que hace falta más fuerza para la no violencia que para la violencia. Que hace falta más agresividad para ser no violento que para ser violento. Quitar una vida es muy fácil. Dar una vida, eso sí que es difícil. Tirar abajo un edificio es fácil. Levantarlo sí que es difícil. Perder un archivo informático, un nanosegundo. Volverlo a escribir, sobre todo si no tenías una copia ni siquiera en papel, eso es lo difícil. Canalizar la agresividad de un chaval que la tenga destructiva en constructiva es más fácil y más beneficioso para él y para la comunidad que intentar quitársela. La agresividad no es el problema, sino la canalización de esa agresividad. Pues bien, esa violencia, volvemos a la violencia, es de tres tipos. Sí. ¿La anterior? No os preocupéis, os voy a decir una dirección para acabar, decírmela, donde tenéis todas las transparencias. Sí. Tienes toda la razón, pero cuando te pasan el papel de 15 minutos te entra la... Perdonar, pero insisto, después os digo dónde están todas para que si no habéis podido, que lo comprenda perfectamente. Mirad, quiero intentar acabar con dos cosas que son muy, muy, muy importantes. E insisto que si fueran... Bueno, si no se llegaran a... os daré una dirección y si en esa dirección no hubiera en este momento esos papeles, los haría y me comprometo a ponerlos. Decía que vuelva la violencia. Galtung, un gran y muy conocido investigador por la paz, plantea un triángulo de la violencia y vamos a utilizarlo un momentito. El triángulo de la violencia es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de un programa de educar en el conflicto. Porque este triángulo, el primero que veis, olvidaros de los otros, el triángulo de la violencia lo podemos convertir en un iceberg. Y imaginaros que ahí hay una línea, que es el mar, que solo permite ver el punto de arriba de la violencia. Arriba tenemos la violencia directa, los actos de violencia, físicos o psicológicos. Esa violencia, con ser mala, es la menos mala de todas porque todo el mundo la visualiza, la denosta e intenta luchar contra ella. Casi todos los programas de violencia de género van en contra de ese tipo de violencia, pero olvidan que eso está asentado en dos violencias muy profundas y que son la raíz. Debajo, que no se ven, ya le hubiera gustado al Titanic que el iceberg fuera lo que se veía. Eso no habría creado mucho problema. Debajo tenemos la violencia cultural, un conjunto de costumbres, estereotipos, prejuicios, actitudes, que están dando todo un marco ideológico, etcétera, y por otro lado la violencia estructural, un conjunto de estructuras que sostienen a una serie de personas en la insatisfacción de sus necesidades. Si yo hablo, sé que las definiciones han sido también muy rápidas, pero si yo hablo, por ejemplo, de machismo, ¿dónde pondríais el énfasis? No se pueden separar estas tres violencias, ¿eh? Lo que voy a hacer ahora es un simplismo, y os invito a hacer un simplismo, pero es para cerrar un poco el tema. No se pueden separar. ¿Dónde pondríais el énfasis si yo hablo de machismo? ¿Cultural? ¿Directa? ¿Estructural? Mucha gente estáis diciendo cultural, y yo creo que si hablo de machismo, estaría pensando en
todo un modelo cultural que lleva a pensar que por el hecho de ser de un sexo u otro eres mejor o peor, tienes un papel u otro, vales para unas cosas o vales para otras, pero evidentemente eso está acompañado de un modelo de sociedad, de estructuras que hacen que a igual trabajo las mujeres sigan cobrando en este país un 70% frente al 100%, etcétera, etcétera, que sería el patriarcado. Y de esas dos cosas acaban ocurriendo ¿qué? Actos violentos. Pero si yo pongo todo el énfasis en los actos violentos, estoy yendo a la manifestación, no al fondo. Podríamos poner más ejemplos, pero lo dejo para que concluyamos con dos cosas. Una, poner en marcha un programa de Educare para el conflicto, y son los 10 minutos finales solamente para eso. Poner en marcha un programa de Educare para el conflicto significa, primero, atendiendo a este esquema. Primero, fijaros que la violencia directa se traduce en conductas, las conductas disruptivas que tanto molestan. Y sin embargo olvidamos las actitudes y olvidamos las contradicciones. Poner en marcha un programa de Educare para el conflicto significa, primero, un cambio cultural en el centro educativo donde se quiera ponerse en marcha. Un cambio cultural que signifique que el profesorado tenga una visión positiva del conflicto. Un cambio cultural que signifique un cambio en la actitud de profesores y profesoras y que pasemos a ser realmente educadores, no los únicos, que exijamos que el resto de la sociedad también cumpla su papel, pero que comprendamos que el currículum oculto tiene tanta incidencia como el explícito, que nuestras actitudes tienen una incidencia muy importante. Todo un cambio cultural en el centro en torno a una visión positiva y pedagógica del conflicto. Dos, cambios estructurales profundos. Lo tercero serán unas herramientas que voy a terminar presentándoos. Cambios estructurales profundos, y me gustaría deciros 5 a modo de provocación, telegráficos. 1. Darle un papel central al plan de acción tutorial y la tutoría. Por cierto, no sé, en este momento aquí, luego me podéis comentar, cómo está reconocido a nivel de administración, pero en muchos sitios la tutoría en secundaria es 1 hora semanal y la persona que lleva la tutoría no tiene ni el reconocimiento en horas ni económico que tiene, por ejemplo, un jefe de departamento. Cuando llevar adelante una tutoría en secundaria es mucho más trabajo y más laborioso que una jefatura de departamento. Poner en marcha un buen plan de acción tutorial con cosas como las que os voy a decir para terminar dentro de un momento. Explorar cosas como las cotutorías, explorar cosas como la tutoría individualizada, como la tutoría entre alumnos, entre iguales, de mayores con menores, etcétera, etcétera. Un tema central, la tutoría. 2. Segunda estructura importante, que en secundaria, ahora me dirijo a secundaria, las otras 3 servirán para todo, en secundaria el centro esté organizado en torno a los equipos educativos y no en torno a los departamentos. La estructura de departamentos ya no sirve para hacer frente a las situaciones actuales. No sirve. No hay tanto que coordinar a nivel de áreas de conocimiento. Ya no hay tanto que coordinar de eso. Lo que hay más que coordinar es en torno a todos los profesores y profesoras que están en una misma clase, en cuanto a metodologías, visiones de cómo llevar adelante el tema de la convivencia, etcétera, para que todos y todas vayamos en la misma dirección. Potenciar los equipos educativos que sean el eje vertebrador de los centros de secundaria. 3. Como os he dicho un número como 5 y se me ocurren hasta 15 estructuras a cambiar. 3. Dar espacios y tiempos para que los chicos y chicas tomen la palabra. Espacios y tiempos para que tomen la palabra. Recuperar donde se haya perdido la asamblea de clase. Si hay espacios donde hay confianza, donde hay tiempo, tranquilidad para exponer lo que les preocupa, lo que piensas, etcétera, no llegaremos al momento de crisis en la mayor parte de los conflictos, porque se podrá hablar y hacer frente a las situaciones antes de que ocurra la violencia y la crisis. 4. El tema de cómo se agrupan a los chicos no sirve, y ya sé que esto es una provocación y que mucha gente no lo ve, no sirve las visiones de agrupaciones por niveles homogéneos y currículum igual para todo el mundo. No existe la igualdad, con lo cual agrupación por niveles homogéneos es que en sí mismo es una falacia porque no hay tal cosa nunca, pero además no es más que llover sobre mojado. Agrupaciones flexibles. Cuidado, me parece, como estoy tan rápido, me parece tan ingenuo esto como lo contrario, de agrupar de forma diversa, pero tratar igual, porque tampoco sirve.
No sé si al ir tan rápido se entiende lo que quiero decir. Creo que hay muchos modelos, como agrupaciones flexibles, currículums adaptados, metodologías adaptadas, pluralidad y variedad de formas de trabajar, etc. 5, que son solo 5 minutos los que quedan ya. 5 alternativas pedagógicas a todo el tema de la sanción y el castigo. Con quienes esté a la tarde trabajaremos un poco ese tema. Alternativas pedagógicas a todo el tema de la sanción y el castigo. No puedo resistirme a deciros una sexta provocativa. Criterios pedagógicos a la hora de elaborar los horarios. Criterios pedagógicos a la hora de elaborar los horarios. Yo ya sé que creemos que los profesores nuevos que llegan recién salidos de la facultad necesitan estímulos importantes y conviene darles las peores clases y las peores tutorías. Pero quizás sea excesivo el estímulo. Quizás sea excesivo. Termino. Lo que voy a desarrollar a la tarde es este esquema. Aquí ahora solamente os lo enseño. Tercero, después de ese cambio de modelo cultural y de todos esos cambios estructurales, conjuntamente ese planteamiento global con los 3 tipos de violencia. Tercero, poner en marcha una serie de herramientas. Una serie de herramientas. Una pirámide. Poner en marcha una pirámide desde el primer día de curso. El primer día de curso está abajo, no arriba. Poner en marcha una pirámide desde el primer día de curso. Esta pirámide, me diréis, no es una pirámide, está truncada. Sí, pero es una pirámide, porque continúa esta pirámide. Os doy una pista, no me quedan más que 4 o 3 minutos, así que no puedo pararme mucho. Pero, ¿qué iría después de la mediación? La línea gruesa indica cuando empiezan a intervenir terceros. Ayuda entre iguales y mediación intervienen terceros. ¿Qué vendría después de la mediación? Una intervención del tercero, pero con poder de decisión. Alguien lo dijo antes, la palabra. Arbitraje. ¿Qué vendría después de arbitraje? Una intervención de un tercero con más poder de decisión todavía. Juicio. No me paro. En la punta de arriba de todo, la punta de la pirámide. ¿Qué estaría en la punta de la pirámide? Saltemos hasta arriba de todo. ¿Perdón? Resolución no, lo segundo. Dice eliminación del adversario. En la punta de la pirámide está Bush. Quitar la palabra, quitar el nombre. Podríamos poner tantos nombres, si solo fuera Bush no sería mucho problema. En la punta de arriba está la eliminación del adversario y hay muchas formas de eliminarlo. Mirad, os he dicho lo que hay arriba para que entendáis, para terminar, que entendáis que esto no es una carrera de fondo, que no se trata de llegar cuanto más arriba, sino por el contrario. Os planteo que, como mucho, trabajemos solo estas 4, que no pasemos ni siquiera a arbitraje, juicio y mucho menos a la eliminación del adversario. Esto es como el juego al que juegan nuestros niños, el de Susana y la mía, que son pequeñines y que juegan con los cubitos ya de ir poniendo uno encima de otro. ¿Qué quiero decir? Si tú no construyes estas 4, las que deberían estar arriba de todo, ser chiquititas y estar en la punta, pasan a estar abajo de todo y las primeras. ¿Se entiende al ir tan rápido? La sanción, que debería ser la punta de la pirámide, algo solo para casos excepcionales y muy graves, acaba convirtiéndose, si no trabajo todo lo anterior, en la primera opción. Pues bien, las 4 herramientas que queremos son estas y acabo con 3 frases telegráficas que están ahí recogidas. Y podréis tener también el esquema, insisto, en la página que pondré para terminar. Recordadme que la ponga. Primera de las 3 frases. Cuanto más arriba en la pirámide, medidas menos satisfactorias para las partes. La sanción, mucho menos satisfactoria que el arbitraje, mucho menos que la mediación, pero la mediación, por mucho que esté de moda ahora, menos satisfactoria que la negociación directa de las partes o que la prevención. Segundo comentario. Cuanto más arriba en la pirámide, más dependencia de terceros. Cuanto más abajo en la pirámide, más procesos más autónomos, más autonomía de las partes. Yo no tengo por qué hacer que dependan de terceros, ni siquiera de terceros mediadores, pero sí que haya una buena herramienta de mediación para que, si son incapaces por sí solos, puedan recurrir a los terceros. Pero no tiene por qué ser la primera opción, ni la única opción. Y tercer y último comentario.
Cuanto más arriba en la pirámide, estamos actuando más ¿en qué fase del conflicto? En la crisis. La mediación es una herramienta que actúa en la crisis. Y si no tenemos una visión global, lo que es peor, solo actúa en la crisis. Porque si tenemos una visión global, aunque actúe en la crisis, una vez trabajada la crisis, pondrá en marcha unas herramientas que a lo mejor no son la mediación para trabajar lo que ocasionó la crisis. Cuanto más abajo en la pirámide, y ahí termino, estamos actuando más en las necesidades. A la tarde explicaremos cada uno de estos bloques, de estas herramientas. Prevención no es un error, es con O, no con E. Negociación, ayuda entre iguales y mediación. Yo os lo avisé al principio, solo iba a ser poner las bases y las herramientas. Sé que mucha gente se quedará un poco con la miel en los labios. Las herramientas, con más tiempo, las desarrollaremos a la tarde. La página web que podéis visitar, o 2 o 3 páginas web, son www.pangea.org/pacoc/documentos, ahí solo hay unos poquitos, y www.edualter, donde tenéis montones de recursos y bibliografía, y Catarata, ahora las leo un momentito que no hago bien las dos cosas a la vez.